Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo, este es el programa Novelísimo y me da muchísimo gusto que Isaac Anish Alanis, maestro nacional de ajedrez, nos siga acompañando. El tema de ajedrez, bueno, pues independientemente de que yo soy muy aficionado, se trata precisamente de que les transmitamos a ustedes este interés. Para quien ya lo practica, qué bueno. Y para quien no y tiene el interés de saber un poco más de ello, bueno, esperamos que estos programas les sean motivadores para que se inicie en este maravilloso juego ciencia. Isaac, gracias nuevamente por este segundo programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos, con Ya mucho gusto. abarcamos en el programa anterior algo de la historia del ajedrez, algunas situaciones que van en relación con el carácter y la formación que te puede dar el ajedrez, que no dudo para nada de ello. Quizá a mí me hizo falta practicar más ajedrez, porque a veces sí, mis impulsos no me han llevado a buenos términos, nunca terminamos de A aprender, todos nos ha sí, sí, pasado eso. sí, sí, hay que reconocerlo. Pero bien, vamos a seguir hablando del ajedrez. Me gustaría que en este segundo programa hablemos algo más cercano, algo más nuestro. Y como tú, por lo que sé, no solamente sigues practicando el ajedrez, sino también has escrito algún libro, o, siendo inclusive muy joven, apenas estás pues iniciando tu segunda juventud, así lo Gracias. quiero ver. Escribiste un libro que de cómo aprender el ajedrez o cómo enseñarlo, no sé cómo conceptualizarlo. Bueno, realmente tuve la oportunidad de dar clases en el Instituto Americano Leonardo da Vinci cuando estaba pagando o estudiando la carrera. Era el medio en el cual podía pagarme mis estudios. Y el director, con una gran visión, el señor Guillermo Cepeda, fue el primer colegio en el cual se instituyó una hora de ajedrez semanal a cada uno de los grupos, desde preescolar hasta preparatoria. Nos dimos cuenta que tendríamos mucho mayor éxito si tuviésemos una base, un libro para cada uno de los niños, sobre todo en la primaria, ¿no? Los libros de ajedrez, si no tratan de la historia o de la biografía de un ajedrecista, ya tratan eh, muy exactamente acerca de alguna línea, de alguna apertura, de alguna defensa, muy técnicamente es la palabra. Y entonces no podíamos encontrar un libro que le gustara al niño de primero, de segundo, de tercero de primaria, en el cual pudiéramos hacer lo que se interese. Afortunadamente mi amigo Norman Andrade, que siempre además de ser mi contrincante, porque tiene mi misma edad y siempre jugamos los nacionales, estatales juntos, me ayudó a hacer este libro. E hicimos un libro para cada uno de los grados de primaria, hicimos 6 libros, en donde desde el primer libro de primaria, pues lo interesante era que el niño coloreara a las piezas, que uniera los puntos para formarlas, que recortara, ¿no?, el tablero de ajedrez. De esa forma ser más interactivo el ajedrez para ellos y les gustara, ¿no? A esa edad no queremos que sean jugadores profesionales, queremos que les interese primero. Era muy complicado competir contra los juegos de pelota o contra los videojuegos, ¿no? Entonces teníamos que hacer algo en donde interactúen, ¿no? No podía yo estar 50 minutos en la clase hablando de cómo mover las piezas. Un niño de 5, 6, 7 años, pues definitivamente es imposible tenerlo sentado tratando de enseñar el ajedrez si no era por un medio donde él participara, ¿no? Se dio muy bien esta situación, hicimos libros durante 4 años. La mayoría de los niños que jugaron ajedrez o que les dimos la oportunidad de darles clases de ajedrez, pues les fue muy útil, al grado de que hicimos 4 campeones estatales en ese instituto. Y bueno, afortunadamente, al ser la escuela Da Vinci una escuela particular, empezó siempre a la vanguardia en varios temas, uno de estos el deportivo, el ajedrez. Pues otros institutos también copiaron ese tema, y entonces pusieron a jugar ajedrez desde primaria hasta secundaria a los otros niños, y ya empezó ahí un boom del ajedrez, en donde ya estábamos escasos de maestros de ajedrez, ¿no? Cuando en Cancún pues nunca hubo
ese fervor por jugar ajedrez. Eso es lo local, eso es lo local, que lo tuviste como vivencia, pero tú escribiste este libro donde se enseñaba el ajedrez en unión del amigo que acabas de mencionar. Sí, nosotros hicimos ese libro de ajedrez, en el cual se usó y además se vendió en varias librerías. La edición pues no fue muy buena realmente, la hicimos con una computadora, con hojas, mi amigo y yo. ¿Cómo sucede? Y con una ¿Qué edad impresora. tenías cuando hiciste Claro, eso? no, teníamos, estaba estudiando la carrera, tenía 17 años, 18 Bien. años. Y bueno, nos ayudó mucho también, hay que decirlo, el dueño de Papelería Cancún, don Máximo, y actualmente me parece que todavía se venden esos libros ahí, ¿no? Los venden por el paquete de 6. No se está usando en las escuelas, porque nunca hicimos ese trabajo de tratar de tener un contacto con la SEP, ¿no? Afortunadamente, el próximo año, el próximo ciclo escolar, el ajedrez va a ser obligatorio ya en las clases, perdón, en las escuelas públicas. Y posiblemente podemos trabajar algún tema ahí, ¿no? Por ser los primeros en hacerlo, y fueron los primeros en el país, en hacer unos pequeños cuadernos, libros de ajedrez, cuadernos de trabajo, como un libro de ajedrez, ¿no? Funcionó mucho, le gustaba mucho a los niños, le gustó mucho a los papás, que era importante, ¿no? Porque había que incluir al papá. Los eventos que hacíamos, siempre teníamos un evento de simultáneas, era papá con hijo, ¿no? O sea, en una conferencia papá-hijo. Porque era solamente la forma en que podíamos hacer trascender el trabajo de los niños, ¿no? Porque el niño, 50 minutos, pues apenas puede jugar una partida. Cuando al papá le gustaba el ajedrez y le interesaba, pues entonces ya había una muy buena convivencia familiar, como debe ser, ¿no? No solamente viendo una película o no solamente viendo el fútbol, sino en algo más cultural. Te quiero comentar, yo me inicio en el ajedrez en mi época preparatoriana, aunque desde la secundaria ya algo sabías, ¿no? Sí. Pero realmente es mi época de preparatoriano, y ya luego en la carrera lo seguí practicando como muchos, en Mérida, que ahí me desarrollo en mi primera juventud. Y cuando jugaba yo, viene al caso por la siguiente pregunta que te voy a hacer. Cuando jugaba yo más de 2 partidas y que me llevaba a mucho pensar, jugábamos sin el reloj, nos damos todo el tiempo para pensar las jugadas, terminaba yo sintiendo que la cabeza la traía caliente. Traía yo un congestionamiento. Entiendo que hay una preparación no solamente anímica para jugar el ajedrez, sino también anémica. Tienes que alimentarte adecuadamente para que el órgano que más entra en función es el cerebro. Correcto. Y al estar en esta acción, que no es un músculo, sin embargo, dado que el ajedrez le llamamos deporte, ciencia, porque creo que no lo pudieron ubicar ni en un lugar ni en otro, entonces le llamamos de los dos. No, deporte, ciencia y arte también, ¿no? Va para allá. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Con qué se debe uno de alimentar? ¿Qué productos para que te fortalezcas y tener mejor disposición? Bueno, si uno quiere ser jugador profesional de cualquier deporte, tiene que tener una disciplina, ¿no? Lógicamente una disciplina alimentaria también. Pero el deporte ciencia se le dice porque en verdad es muy complicado, como dice, sentarse a jugar 4 o 5 horas con un nivel de concentración igual que cuando empieces que cuando termines. Es decir, en el ajedrez una jugada incorrecta después de 3 o 4 horas se acaba la partida, pierdes. Y mantener ese nivel, sobre todo si estás sentado, pues necesitas tener una condición física para poder llegar a tener buenos resultados. La alimentación definitivamente es muy importante, ¿no? Mucha gente, incluso profesionales del ajedrez, prefieren jugar en ayunas, porque cuando está haciendo digestión, disminuye tu capacidad. Y por eso normalmente las partidas de ajedrez son temprano, los de los torneos, 8 o 9 de la mañana, ¿no? Otros también, pues no, otros podrán decir que cualquier cosa puede uno comer, pero definitivamente mientras más sano estemos comiendo, pues
tenemos la posibilidad de rendir más, definitivamente. Pero sí, se le ha considerado deporte, se le ha considerado ciencia, porque pues, la ciencia definitivamente hay más libros de ajedrez que de todos los deportes juntos. Eso hace que haya que estudiar el ajedrez para poder sentarse a hacer una buena partida de ajedrez. Afortunadamente, pues con el internet pues, es más fácil conseguir un libro o enseñanzas, ¿no? Y es un deporte porque en el deporte necesita uno lo que acabamos de comentar. Necesitamos alimentarnos bien, necesitamos dormir bien, necesitamos hacer ejercicio. De hecho, los mejores jugadores de ajedrez, incluso Garry Kasparov, que es uno de los más conocidos, fue un jugador profesional de fútbol. Entonces, ese es el nivel de deporte que se tiene que hacer para poder sentarse a jugar 8, 5, 10 horas, ¿no? Al ajedrez. Muy bien, Isaac. Ya nos aventamos la primera parte de este segundo programa. Vamos a dejar esta última parte que viene para hablar de lo más relevante que hemos tenido en materia ajedrecística en la península de Yucatán. Claro que sí, mucho gusto. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Isaac, por lo que yo viví en Mérida, que a mis 29 años vengo a vivir a Cancún, ya tengo muchos más años viviendo aquí que los que viví en Mérida. Sin embargo, surgieron algunas y las conocí, especialmente a una en Mérida, que tiene una historia, si bien brillante, también triste. El maestro don Carlos Torre Repeto. Correcto. Que si no me equivoco,
en paz descanse, desde luego, yo ya lo conocí, un hombre mayor, y de vez en cuando jugaba con nosotros, jugaba simultáneas en la biblioteca de la Universidad de Yucatán. Desde luego siempre nos ganó. Pero él llegó a pelear, creo, un campeonato, no recuerdo bien cuál, si era latinoamericano o era camino a sacar un retador para el mundial, cuando disvaría. Y allá es donde los doctores le detectan que el exceso de jugar el ajedrez, quizá por una inadecuada alimentación o preparación, Correcto. lo llevó a ciertos momentos en los cuales le afectaba ya mentalmente y le fue prohibido entrar ya a torneos. Sin embargo, creo que está conceptualizado como el más representativo que Yucatán ha dado en ajedrez. Sí, definitivamente sí. El mejor jugador que ha tenido México en ajedrez es don Carlos Torres Repeto, ¿no? Que paz descanse. Y bien, el dato en donde en un torneo que era clasificatorio para poder ser el oponente o el contrincante para el campeonato del mundo, que en ese momento lo tenía José Raúl Capablanca, un cubano, en la última partida del torneo, pues sí sufre una catástrofe del cerebro y ya no puede continuar el torneo, ya no puede ser el contrincante para el campeonato del mundo, en donde mucha gente, no por ser positivo, sino por eso hablábamos de la alimentación, porque tampoco se trata de asustar a nuestro televidente, ¿no? Digo, tan peligroso. Sí, bueno, ese nivel de ajedrez es otra cosa, claro, ¿no? Claro, ¿no? Pero el hombre estaba pugnando por sí. ser el campeón mundial. Del mundo. Sin embargo, mencionaste a un personaje latinoamericano, Sí. Raúl Capablanca. Así es. Cubano, que dentro de Latinoamérica creo que los cubanos traen una muy buena escuela de ajedrez. Y viene la pregunta, ¿y cómo estamos los mexicanos? Pues bueno, no hemos despegado como potencia, eso es cierto. Tenemos otro gran maestro yucateco que sale de una escuela, como comentamos en el primer programa, de la escuela del maestro Ramón Huerta, que fue fundador, junto con el señor Alejandro Preve, que también en paz descanse. Se llama la Escuela de Edarais, Escuela de Alto Rendimiento en Ajedrez en Yucatán y el sureste. Y sale este joven que se convierte primero en maestro nacional, luego en maestro internacional y luego en gran maestro. Y de ahí también salen otros dos jugadores muy fuertes. ¿Cómo se llaman? Es Víctor y... Déjame acordarme el apellido porque siempre tengo complicado su apellido, pero sí salen varios jugadores, ¿no? Hay uno de ellos, Luis Ibarra, también, ¿no? muy bueno, que se convierten en los mejores jugadores de México, pero no hemos podido llegar a tener varios grandes maestros, que es el título más alto que hay en el ajedrez. Actualmente solamente tenemos 3, que son los mencionados, y un cubano que se nacionaliza mexicano, ¿no? Y por eso tenemos al tercer gran maestro. Pero sí es importante que destacar que en la península de Yucatán es donde han salido los mejores jugadores de ajedrez del país. Y especialmente de Yucatán. Sí, especialmente de Yucatán. ¿No? Yo creo que la acá cultura y el arte... Se está en formación, Así es. Una escuela donde seguramente se van a generar pues también muchachos que despunten en ajedrez. Sí, ahora el ajedrez se ha tomado más serio. El ajedrez de antes, el cual yo crecí, pues era un grupo de amigos, ¿no? Que se reunían a jugar ajedrez y hacían uno que otro torneo, pero entre nosotros mismos, y de repente invitaban a algún jugador foráneo, pero ahora se ha tomado en serio la Asociación de Ajedrez del Estado, ¿no? Y ha estado ya trabajando en todo el Estado. Antes no había ajedrez en el sur. ¿Y lo practica también la parte femenina? Sí, afortunadamente. De hecho, el día de hoy estuve en una escuela en donde una niña que se llama Hiromi, es de las mejores jugadoras, ha sido campeona nacional en menores de 14 años y va a participar en un... Pues sí hemos dado cosas buenas. No, sí, definitivamente sí. Lo que pasa es que nos tardamos mucho en Cancún en hacer esto, ¿no? El trabajo que está haciendo el presidente de la asociación ahorita es muy bueno, definitivamente. Tenemos un evento internacional cada año patrocinado por Cámara y Asociados, ¿no?
que es una notaría y un despacho, y realmente ha ayudado mucho a poder tener contacto con ese jugador internacional, que es lo que necesitábamos para un fogueo correcto. Pero además ya tenemos en nuestras tablets o en nuestros iPhones, podemos bajar un juego de ajedrez. Sí, claro. Mientras estamos en el banco, mientras estamos en el parque, mientras estamos esperando algo, podemos jugar con la facilidad que te pone niveles. Claro, claro. Y te puedes entretener y autocalificas tu nivel. No, imagínense que nosotros, en vez de estar jugando los otros jueguitos que no aportan nada realmente a comparación del ajedrez, pues cuando practiquemos el ajedrez en nuestro teléfono. Eso sería padrísimo, seríamos una sociedad totalmente diferente, ¿no? Y sí, con esta cercanía del internet, pues nos ayuda mucho, porque antes, para tener una clase de ajedrez con un maestro, pues teníamos que vernos en persona, ¿no? Ahora por internet podemos recibir una clase de un maestro soviético, de un maestro ruso, de un maestro de cualquier parte del mundo, para poder desarrollar mejor nuestro juego, ¿no? Y hablando de fácil. cibernética, la máquina, por llamarle de esa manera, ¿es invencible? No, bueno, como dice, tiene sus niveles, ¿no? Y se hizo un evento muy famoso entre Kasparov y una máquina que hizo IBM que se llamó Deep Blue. Y en el primer match, pues ganó Kasparov, y en el segundo match, pues perdió Kasparov. Entonces ya no se hizo un tercer match, ¿no? Pero siempre está lo que pasa es que la capacidad de cálculo de una computadora, pues es infinita, ¿no? Pero nunca va a tener eso que tenemos los seres humanos, que es la evaluación de las posiciones. Mucha gente cree que en el ajedrez, el mejor jugador de ajedrez es el que puede calcular más jugadas hacia adelante, ¿no? Es decir, yo tengo la capacidad de ver 4 posibles jugadas. Mira, yo 10, yo soy mejor que tú. No. En el ajedrez profesional es la evaluación de los esquemas. ¿Qué me conviene más en esta posición o esta posición? Que a veces uno dice, el tener una dama de ventaja ya ganas, ¿no? Pues en muchas ocasiones, como platicamos en el primer programa, a veces es mejor sacrificar los alfiles, pero vamos a tener una mejor oportunidad de ganar. Eso es el ajedrez. Entonces, en esa parte que sí tenemos los seres humanos, tenemos la ventaja sobre las computadoras. Yo diría que no puede ser juzgado tan fácilmente, y que si tenemos que dar una respuesta, pues yo voy más que nosotros podemos salir victoriosos en más ocasiones. Muy bien. ¿Y alguna anécdota personal tuya digna de, aparte de la que ya yo comenté en el primer programa, cuando tenías 8 años? Bueno, me tocó varias, ¿no? Una de ellas, sí fue muy padre, porque yo vivía cerca del Parque Las Palapas, abajo estaba el club de ajedrez. En muchas ocasiones, cuando mi mamá tenía que salir a trabajar a la agencia de viajes, pues yo bajaba a jugar ajedrez, ¿no? Pero de repente nos entró a Norman, mi amigo y yo, un interés por ir a jugar las famosas maquinitas o los videojuegos, ¿no? Y jugábamos 2, 3 partidas de ajedrez y nos íbamos a las maquinitas. ¿Y qué nos pasó en una ocasión? Que regresó Norman de un mundial y traía todas sus partidas, porque se anotan las partidas de ajedrez, ¿no? Traía sus partidas de ajedrez, eran valiosísimas, son partidas de un mundial, eso es material de estudio increíble, ¿no? Y fuimos a las maquinitas y desafortunadamente pues pusimos nuestras notas arriba de la maquinita y empezamos a jugar, y cuando escuchamos que venían los papás por nosotros, como estaba una cuadra ahí, pues agarramos y nos fuimos rápido, ¿no? Para regresar, para que nos vieran que estamos jugando ajedrez y no estamos en las maquinitas, y que se olvidan esas notas. Imagínense, ya cuando regresamos a buscarlas ya no estaban. Para nosotros fue lo peor que nos pudo haber pasado, porque los papás decían, no, que veniste a jugar maquinitas o estás jugando ajedrez, y que no, fue algo muy divertido en su momento, porque pues seguimos siendo niños, ¿no? Sí, teníamos 10, 11 años. Un material valioso. Teníamos, ¿no? 10, 11 años, y la verdad, para nosotros, sí, el ajedrez es muy importante, sí, el ajedrez, pero jugamos ajedrez porque nos gustaba. Y cuando no nos gustaba, pues no lo jugábamos, ¿no? Y eso es muy importante, y ahora que soy padre tengo la oportunidad de llevar eso ya con mi hijo. Él va a practicar lo que él quiera, ¿no? Si él quiere jugar ajedrez, adelante. Si quiere jugar fútbol, lo que él quiera. Yo creo que desafortunadamente queremos a veces reflejarnos en nuestros hijos y los medio obligamos a hacer lo que nosotros tal vez no logramos ser, ¿no? Y eso pasó en varias ocasiones, y a lo largo de dar clase de ajedrez y de jugar ajedrez, desafortunadamente vi muchas situaciones en donde los papás
se enojaban de una manera terrible con los niños cuando perdían, ¿no? Y al final es un deporte, es una práctica, ¿no? No podemos hacer eso con nuestros hijos porque los dañamos más de lo que los El que ayudamos. necesitaba aprender ajedrez era el papá, Así es. para controlar, Para controlarse. la cuestión visceral. Pues mira, Isaac, ya terminamos el segundo programa. Y espero en alguna otra ocasión que hagamos un repaso, digo, ya me incluí, de las principales anécdotas a nivel mundial. Hablábamos al inicio del programa y fuera de cámaras de aquel desdén, regalo, desprecio o exceso de seguridad que Eddie Fisher, norteamericano, le hizo a Spassky. Spassky, a Boris Spassky, Sí, ruso, en aquel entonces era la Unión Soviética. sí. ¿Y a cuántos partidos se lleva el campeonato? En ese entonces eran 20. 20, y 20 le regala partidos, 3. Le regala los primeros 3. Le regala los primeros 3 y después se siente y le gana en el promedio. Y qué capacidad y por el estilo. Los rusos han sido muy buenos Toda la vida. en el ajedrez. Aquí tenemos los cubanos, porque Así además, hasta estando, para los que hemos tenido oportunidad de estar, o simple y sencillamente nos llega por otros lados, los cubanos hasta hoy en las calles, o están jugando ajedrez o están jugando dominó. Entonces es algo muy común. La influencia soviética, ¿no? Así Diría es, por eso. así es. Bueno, ya terminamos el programa. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Quedamos pendientes de una partida de ajedrez. Claro que sí, con mucho gusto, para recordar viejos tiempos. Así es, los buenos tiempos. Y bueno, a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, no me resta más que decirles muchas gracias por la preferencia, su atención. Empiecen a practicar el ajedrez, vale la pena. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.